empezar a grabar entonces. Bueno, vamos a hablar entonces aquí de la... Oh, espérense que todavía se está pidiendo gente admisión. Entonces, como les decía, vamos a hablar de la psicopatología del pensamiento. Ya. Cuando decimos psicopatología del pensamiento, ¿en qué nos fijamos? Eh, ¿En qué, en qué nos fijamos cuando queremos evaluar el pensamiento? ¿Mm? En cuatro cosas. La velocidad del pensamiento. El pensamiento tiene una cierta velocidad que se puede acelerar o se puede lentificar. En la estructura, el pensamiento tiene una lógica secuencial. El pensamiento se conecta lógicamente y eso es lo que nos permite, ¿no es cierto?, que yo le entienda a otra persona que me está hablando. Por otra parte están los contenidos, las ideas. De ahí, eso lo vamos a ver la próxima clase porque vamos a detenernos un poquito más. Vamos a hablar de la noción de juicio de realidad. ¿Mm? Justamente porque ahí aparece el gran tema de lo que son las ideas delirantes o el delirio, que es en sí mismo un capítulo importante dentro de la psicopatología. Y por último, vamos a hablar del control de pensamiento, es decir, qué pasa cuando el pensamiento se nos impone, ujú, cuando el pensamiento de alguna manera o las ideas, eh, sin que sea un fenómeno psicótico, de alguna manera irrumpe, no lo podemos controlar, que son lo que vamos a llamar los pensamientos obsesivos. Bueno, entonces, estos son los cuatro ejes que vamos a analizar. Ahora bien, hay una cuestión que es importante, que no la vamos a estudiar acá, pero que son las alteraciones del lenguaje. Eh, Existen una gran cantidad, y así como los neurólogos, los psicólogos, los fonoaudiólogos, estudian trastornos del lenguaje propiamente tal. Ujú. Nosotros acá no vamos a entrar en el detalle de las alteraciones del lenguaje. eh, los vamos a tener que mencionar, sí, porque muchas veces es muy difícil separar cuándo es una alteración del lenguaje y cuándo es una alteración del pensamiento. Porque cuando hay una alteración del pensamiento es porque alguien nos está comunicando algo y nos damos cuenta de que ahí o la persona está hablando muy rápido o pensando muy rápido o tiene problemas de estructura o definitivamente sus ideas tienen problemas. ¿Mm? En su- Logro. Bueno, voy a achicar un poco acá para poder que vean toda la diapositiva. Vamos por parte entonces. Primero, velocidad del pensamiento. ¿Qué es lo que uno tiene que observar cuando está hablando con alguien? Yo estoy conversando o yo estoy entrevistando a alguien, tengo que observar si el pensamiento tiene un tiempo suficiente para comunicar la idea y precisar los detalles, si la velocidad es concordante con el entorno. ¿Mm? Y bueno, una cosa que es importante saber es que si hay alteraciones de la velocidad, es decir, el pensamiento está demasiado acelerado o el pensamiento está demasiado enlentecido, probablemente estamos frente a un trastorno afectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos frente a un estado hipomaníaco o maníaco, o por el contrario, estamos frente a un estado depresivo. ¿Cuáles son los nombres de estas alteraciones de la velocidad del pensamiento? Una palabra que ustedes ya deberían empezar a manejar es la idea de taqui. Taqui es rápido. Entonces, taquipsiquia quiere decir pensamiento rápido.
Es frecuente, por ejemplo, que en una reunión clínica alguien presente un paciente y diga, bueno, el paciente estaba verborreico y taquipsíquico. ¿Qué significa que esté taquipsíquico? ¿Mm? Que el paciente está pensando más rápido de lo normal, y entonces hay pequeñas conexiones internas que se pierden. Se hace un poquito más difícil seguirlo. Eso quiere decir taquipsiquia. ¿Mm? Si esto aumenta, es decir, si la persona empieza a pensar más rápido todavía, hablamos de pensamiento ideofugal. ¿Mm? Ideofugal, es decir, las ideas como que se fugan. Se pasa rápido de un tema a otro sin ser capaz de seleccionar la información. ¿Mm? Y por eso cuesta ya muchísimo más seguir a alguien que está con pensamiento ideofugal, porque va conectando una idea o una palabra con otra y se pierde el hilo del discurso. Es muy difícil saber a dónde la persona va, qué es lo que realmente quiere decir. ¿Mm? Y ya cuando es mucho, bueno, perdón, antes de eso, un ejemplo. ¿Mm? Ustedes pueden leer este ejemplo. Buenas tardes, sí, la vida es tan dulce como la miel. También le gusta el azúcar, fábrica de azúcar, la caña y la cuerda. No se quiere ahorcar. Usted asesinó al padre asesino del cuello, el cuello de camisa blanca, como la nieve de la inocencia. Ah, la ingenua inocencia, como una jovencita en la callecita. Ahora vive en un callejón, la calleja, molleja, pata. Pata de perro, pata de gato, lengua de gato. Fíjense. ¿Mm? O sea, la persona va haciendo una suerte de asociación libre. Eso es pensamiento ideofugal. ¿Mm? Y es, como sale ahí, característico de las fases maníacas. La persona junta palabras, sigue, va conectando una cosa con otra, pero perdiendo la conexión lógica. ¿Mm? Eso es pensamiento ideofugal. Y ya el máximo, como les decía recién, es la fuga de ideas. Cuando ya el discurso se hace definitivamente incomprensible. El pensamiento está tan rápido que no se entiende nada. Es una maraña de palabras sueltas. ¿Mm? A diferencia del anterior, donde había alguna conexión, aquí ya no se entiende nada. Supuesto que esto es difícil de saber, pero ya basta con que uno diga, mira, el paciente está taquipsíquico o el paciente está ideofugal. Con eso está diciendo, el paciente está pensando demasiado rápido y está perdiendo la conexión lógica entre las ideas, las palabras, ¿m? Y ya definitivamente, si es ideofugal o fuga de ideas, no se sabe qué quiere decir, no se sabe a dónde va. ¿M? ¿Me siguen ahí? Bueno, por el contrario, el enlentecimiento se llama bradipsiquia, bradi, lento, psiquia, pensamiento. Es la disminución de la velocidad del pensamiento. ¿M? Pero el paciente no tiene la sensación de ser interferido. ¿Mm? Eh, el paciente puede referir que le cuesta pensar. ¿Mm? Además puede estar enlentecido, puede estar hipomímico, por ejemplo, poco expresivo, con un lenguaje empobrecido y, bueno, bradipsíquico. Esto quiere decir que la persona piensa más lento, le cuesta más responder, por ejemplo, a las preguntas. Eso se ve como sale ahí, básicamente en las depresiones, pero también en algunas enfermedades orgánicas. Y el máximo es la inhibición del pensamiento. ¿M? O sea, ahí ya no es solo que la persona piensa más lento, sino que además la persona expresa una dificultad y una interferencia que puede llegar a lo que vamos a ver después, que es el estupor depresivo. Es decir, la persona tiene bloqueado los procesos psicológicos, prácticamente no puede pensar, producto de una depresión severa. Entonces,
tenemos, por el lado de aceleración del pensamiento, la taquipsiquia y la ideofugalidad. Eso es un continuo. El enlentecimiento es al revés. La bradipsiquia, pensamiento enlentecido, hasta la inhibición del pensamiento. Es decir, la persona es como que tuviera tal peso en su mente que pensar se le hace un acto difícil, penoso, que requiere mucha energía. Y por eso la persona expresa definitivamente que no puede responder, que no sabe qué decir porque no puede pensar. ¿Mm? Entonces, inhibición del pensamiento. Como decía al principio, esto se ve básicamente en los cuadros afectivos. ¿Mm? Aceleración del pensamiento en cuadros hipomaníacos y maníacos, inhibición del pensamiento más bien en cuadros depresivos, aunque también en algunos cuadros de tipo orgánico cerebral. ¿Mm? Entonces, esos son los nombres que les ponemos a la aceleración y la disminución de la velocidad del pensamiento. ¿Mm? Insisto, ustedes el día de mañana van a leer esto, por ejemplo, en las fichas clínicas, en el sistema de registro, o van a escuchar estos términos en una reunión clínica, por eso es importante saber en qué consiste. Vamos ahora a un capítulo distinto, que es la estructura del pensamiento. ¿Mm? Aquí esto es un poco más complicado. Ya, cuando uno evalúa la estructura del pensamiento, es decir, cuando uno tiene una reunión, perdón, sí, una reunión, un encuentro o una entrevista, ¿qué tiene que considerar? La lógica del discurso, es decir, si la persona habla de manera coherente, lógica, si la persona habla con una finalidad. Se supone que cuando yo hablo ¿m? Con alguien, estoy tratando de comunicar algo y por lo tanto me oriento hacia un fin. ¿M? Y si hay principio o no de contradicción, eso es una ley lógica, es decir, si A es igual a A es distinto de B, no puede ser A es igual a B, ¿ah? Lo vamos a ver después con ejemplos, y cómo el ambiente influye en el pensamiento. ¿M? Si la persona puede o no, por ejemplo, cambiar sus ideas o puede ordenar sus ideas, en este caso más bien, ordenar sus ideas a propósito de un comentario que alguien le hace, porque yo puedo estar hablando de una manera muy difusa, muy vaga, y no voy nunca al punto, y un amigo me dice, oye, ya, pues, pero ¿a dónde vais? ¿Qué me queréis decir? Y yo reacciono y respondo, o definitivamente no puedo reaccionar y sigo yéndome por las ramas. ¿Mm? Bueno, entonces, en estas, eh, atendiendo a estas características del pensamiento, es que uno empieza a nombrar ciertos trastornos de la estructura del pensamiento. Bueno, en primer lugar, pensamiento circunstancial o detallista. ¿Mm? Estos son básicamente personas que se van por las ramas, que le cuesta distinguir lo esencial y lo accesorio y que retoma y retoma una y otra vez. ¿Mm? Los conceptos están relacionados, o sea, no es que la persona haya perdido la coherencia, pero sí le cuesta mucho llegar al punto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la persona pierde mucho tiempo desviándose de lo esencial. ¿Ah? La persona, en el fondo, se pierde en los detalles. Básicamente, eso es. ¿Mm? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en personas con un cierto grado de deterioro orgánico, como los adultos mayores, que tienen algunos procesos, por ejemplo, algunos Alzheimer o algunos procesos de deterioro orgánico de comienzo. ¿Mm? Que le cuesta mucho ir al punto, o personas que tienen un daño orgánico producto del alcohol, que se van por las ramas. Eso es el pensamiento circunstancial o detallista. Aquí va a dar un ejemplo. Bueno, aquí está. Estados maniacales, epilepsia, cuadros orgánicos cerebrales. ¿Ah? La epilepsia en el fondo se considera acá como un cuadro orgánico más. ¿Ah? Y estados maníacos. Ejemplo. Por ejemplo, en una entrevista llega una señora que se le pregunta por su lugar de residencia. ¿Mm?
Y ella responde, sí, yo siempre he vivido ahí desde muy niña. Llegamos con mi familia cuando tenía 4 años. Recuerdo una vez que nos íbamos a cambiar, pero mi papá no quiso, así que nos quedamos. Después de que se da varias vueltas, donde empieza a contar cómo era la casa, dice, mi casa queda en el centro de Santiago, a 2 cuadras del metro. ¿Ah? A ustedes le preguntan la dirección y les contó una serie de detalles que no van al caso. Eso es ejemplo de pensamiento circunstancial o detallista. La persona se va por las ramas y le costó mucho llegar al final a decir mi casa queda en el centro de Santiago, a 2 cuadras del metro. Eso es pensamiento circunstancial o detallista. ¿Ah? Acuérdense, personas que se van por las ramas, que se quedan pegados en los detalles. Eso es. Pensamiento tangencial. ¿Mm? Aquí, esto ya es un poquito más raro. El flujo de ideas se va por la tangente. Justamente por eso se llama pensamiento tangencial. ¿Mm? Y no se retoman las ideas. ¿Mm? Y aquí se observa en personas con daño orgánico, deterioro cognitivo, como por ejemplo las demencias seniles, epilepsia, que las epilepsias no tratadas lo que produce son daños orgánicos, y, bueno, esquizofrenia. Por ejemplo, eh, cuando una persona que llegó a la urgencia psiquiátrica se le hace la pregunta, ¿m? ¿Por qué llegó ahí? Señala, dice, aquí llegué acompañado de mi hermana, ella está casada con Pedro, uy, la quiero tanto, no nos separamos nunca, ella me acompaña a todas. De hecho, trabajamos juntos y empieza a contar toda una historia. Se le preguntó, ¿y usted por qué viene acá? ¿Ah? Y ella empieza a contar, aquí llegué acompañada de mi hermana. Ese es pensamiento tangencial. Se hace una pregunta y la persona se va por la tangente. ¿Mm? La persona no responde lo que se le pregunta y se va por el lado, y de ahí empieza a armar toda una historia. La persona habla mucho, pero no va al tema. ¿Mm? Por eso se dice, el flujo de ideas cursa al margen del tema en cuestión. Es pensamiento tangencial, pensamiento detallista, pensamiento tangencial. Profe, ¿Sí? en el chat están preguntando que cuál es la diferencia con la anterior, dice, me confundo un poco. Son grados. El pensamiento detallista, la persona se va por las ramas, pero se mantiene más o menos dentro de lo que se le pregunta, o más o menos dentro de la idea que quiere transmitir. Aquí definitivamente la persona se va por el lado, completamente. ¿Mm? En el otro se va por las ramas. Aquí la persona se va completamente por el lado. Eso es pensamiento tangencial. Fíjense que la otra persona circunscribió en algo que quería decir dónde vivía. Dijo que vivía en la misma casa donde siempre había vivido, por ejemplo. En cambio acá, definitivamente se va por las ramas. ¿Y usted por qué llegó acá? Llegué acá acompañada de mi hermana. Y ahí sigue para el otro lado, se va, se pierde. Ella está casada con Pedro, nos queremos tanto, ella me acompaña, trabajamos juntos. ¿Se fijan? Se va para otro lado. Esa es la diferencia. ¿Mm? ¿Se entiende? Cualquier cosa es más fácil que me pregunten desde el micrófono, porque aquí seguir el chat es más complicado. ¿Mm? O sea, estar al mismo tiempo con el chat y viendo las diapositivas es más complicado. Ese sería el pensamiento tangencial. Siempre aquí son sutiles las diferencias, pero aquí el pensamiento detallista es raro en la esquizofrenia. En cambio, cuando hay pensamiento tangencial, uno ya puede empezar a sospechar de un cuadro psicótico. Por eso es importante la diferencia. El pensamiento concreto. ¿Mm? Aquí, ¿qué es lo que se altera? La capacidad de abstracción y generalización. ¿Mm? Eh, Cuando ustedes estudien la aplicación de pruebas, la aplicación de test, una de las cuestiones que buscan evaluar los test intelectuales es la capacidad de abstracción, tanto de niños como en adultos. Esa capacidad de abstracción a veces se pierde. ¿Mm? Eso se llama pensamiento concreto. Ustedes cuando estudien eso lo van a estudiar un poquito más. Y por ejemplo, aquí hay una pregunta típica de un test intelectual o del antiguo
no sé si Visco Vice, se pregunta, ¿en qué se parece un pantalón a una chaqueta? Y la persona dice, por los botones, puede ser del mismo color, las dos las puede usar un hombre. Esas son respuestas correctas, pero concretas. ¿Cuál sería la respuesta abstracta? Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se parece un pantalón con una chaqueta? ¿Cuál sería la respuesta abstracta? Los Que dos son se usan para... ¿Perdón? Prendas ¿Sí? de vestir. Exactamente. que son- Las dos son prendas de vestir. Eso es pensamiento abstracto. ¿Mm? Eso es pensamiento abstracto. Hay ahí un proceso de inducción, hay un razonamiento que permite, ¿no es cierto?, decir, ambas son prendas de vestir. Eso es abstracción. ¿Mm? El pensamiento concreto, bueno, además de que por supuesto existen los niños, suele ser de personas con algún grado de deterioro orgánico. ¿Mm? Cuando hay mucho concretismo, uno sospecha de que hay deterioro orgánico o hay problemas intelectuales. Hay algo que tiene un nombre especial que se llama el concretismo reificante, ¿m? Que se da, que es más propio de la esquizofrenia y en algunos cuadros orgánicos cerebrales. COC significa cuadro orgánico cerebral. ¿M? Ah, eh, que ahí tiene que ver con el uso de los términos abstractos, a ver, de manera muy concreta. Por ejemplo, un esquizofrénico nos puede hablar de la libertad. ¿M? Y parece ser, y puede darnos un discurso acerca de la libertad, y parece ser que nos estuviera hablando en términos abstractos. Sin embargo, de repente cuando uno escucha, lo escucha bien, o la persona aterriza un poco lo que está diciendo, nos damos cuenta de que está hablando en términos súper concretos. ¿Mm? Por ejemplo, esquizofrenia. Supongamos que hay un mendigo eh, y dice, eh, pidiendo, está pidiendo plata en la calle y le dice a usted, oiga, deme algo para comer, y ustedes le dan una moneda. ¿M? Y mira la moneda y dice, pero si esto no se come. ¿M? El pensamiento abstracto entiende que cuando un mendigo nos dice, pero deme algo para comer, lo está diciendo metafóricamente, y por lo tanto una moneda le sirve porque con eso compra comida. Bueno, cuando hay concretismo reificante, la persona no puede pensar metafóricamente, por eso es que dice, deme algo para comer, y si usted le dan una moneda, le va a decir, oiga, pero esto no se come. Eso es concretismo reificante. Pensamiento laxo. ¿Mm? Aquí entramos como a grados de desorganización del pensamiento. En los cuadros psicóticos es frecuente, sobre todo en los periodos agudos, y también en las personas ya con cierto grado de deterioro, que el pensamiento pierda coherencia. Uno de esos grados en los cuales se pierde coherencia es lo que se llama pensamiento laxo. ¿Mm? Cuando se pierde el fil lógico del discurso, pero es sutil, es algo más o menos sutil. ¿Mm? Por ejemplo, supongamos en una entrevista, ustedes le preguntan a alguien, hola Juan, ¿cómo se ha sentido usted en el último tiempo? Y la persona responde, mire usted, tuve serios problemas, como cuando fui de vacaciones a Orlando, el imperialismo siempre nos tentaba para avasallarnos. Aquella Segunda Guerra Mundial marcó nuestro destino y sigo con problemas serios urgentes de resolver. ¿Ya? O sea, es, es a lo menos una manera curiosa de contestar. ¿Mm? Pero no es disgregada, no está incoherente. ¿Mm? Alguna conexión lógica hay, pero es un pensamiento laxo, laxo. ¿Eh? Por eso nos aparece como rara la respuesta. Bueno, el pensamiento en tropel. Eso tiene una calidad Profe, distinta. ¿Sí? una duda.
¿Puede volver a la del pensamiento laxo? ¿Sí? En la parte donde menciona que ¿es apenas perceptible para el sujeto o como para quien, para el sujeto? Que el sujeto No, no se da cuenta de que está perdiendo el fin de su discurso. no, el sujeto, en estos casos el sujeto no se da cuenta. El sujeto no se da cuenta, no, pero apenas perceptible para el observador, o sea, en este caso para el entrevistador. Ah, como que no entiende por qué la persona está diciendo eso, por ejemplo. ¿Eso? O sea, eh, tú puedes, por ejemplo, tener una conversación con un amigo y, y el pensamiento puede ser más o menos suelto y es muy difícil darse cuenta de que en realidad tiene un problema importante a nivel de pensamiento, a nivel de estructura del pensamiento. A eso se refiere, ¿m? Que es apenas perceptible para ti. No entiendo. ¿M? Ya, o sea, pues como que podría pasar desapercibido. Claro, claro, claro. Ya, ¿M? entiendo. Gracias. Sí. Ya. Bueno, hay una cosa que se da en los cuadros psicóticos. Yo les comentaba que una de las cosas que pueden pasar en los cuadros psicóticos es como que los pensamientos adquieren una suerte de vida propia. ¿M? Se desordenan y se atropellan. A veces uno, cuando está muy ansioso por comunicar algo, también siente eso. ¿M? Pero en este caso tiene un matiz distinto, el pensamiento en tropel. La persona experimenta que los pensamientos se le cruzan y se le desordenan y se atropellan unos con otros, y eso se traduce en su discurso. Por ejemplo, mira, esto es una viñeta de un paciente esquizofrénico. Hay momentos en que se me vienen las ideas en masa. Pienso y pienso sin ton ni son, y me molesta porque no las puedo gobernar. Pienso y pienso hasta que de por sí se para. Pasa la ola de ideas, pero no las retengo. Quisiera que esto desapareciera. Esto en realidad es más bien el relato de un paciente esquizofrénico que está ahora está más estable, ¿m? Respecto de esos momentos de pensamiento en tropel. Esto es una cuestión que hay que saber distinguirlo, después lo vamos a ver con más detalle, por ejemplo, de eh, pensamientos obsesivos y también de crisis de ansiedad, donde las personas efectivamente experimentan muchos pensamientos y que la mente no puede parar de pensar. ¿M? Aquí una cualidad distinta es que los pensamientos es como que cobraran vida propia, lo que yo les decía recién. ¿Ah? Como que no es solo que no puedo gobernar los pensamientos, sino que los pensamientos de alguna manera se imponen. ¿Mm? Eso es lo que uno tiene que hacer como diagnóstico diferencial, por ejemplo, entre ideas obsesivas o entre pensamientos en momentos de extrema ansiedad. Pero lo vamos a ver después cuando hablemos bien de los pensamientos obsesivos, pensamiento en tropel. Ya. El pensamiento disgregado, ¿m? Es más que el pensamiento lógico. Eh, Aquí ya se pierde la finalidad del pensamiento. Hay un flujo desordenado de palabras sin una idea central. Sin embargo, hay alguna relación entre sí. ¿Mm? El pensamiento disgregado es una de las características más notables de los cuadros esquizofrénicos. ¿Mm? Cuando uno entrevista a un esquizofrénico, una de las cuestiones más evidentes es este grado importante de desorganización del pensamiento. Miren, por ejemplo, ¿Mm? eh, a una paciente que llega al hospital, se le pregunta, bueno, cuénteme, ¿por qué está acá? Dice, porque se volvió loca una niñita y vinimos muchas señoras de dama aquí. Se volvió loca una niñita que tenía a su cargo las puestas de sol, noches de luna, se volvió loca, se cayó al suelo. Enviaron a los revisores consultes del club de damas, enviaron a los señores en el conjunto de número de damas. He venido yo. Estoy bajo techo en mi habitación palacio. ¿Mm? O sea, aquí vemos claramente un nivel de desorganización del pensamiento que hace difícil saber qué es lo que quiere decir la persona. ¿Mm? Aquí la persona habla, conecta cosas, no está totalmente, eh, no es un pensamiento imposible totalmente de seguir, pero claro, ¿cuál es la idea? Imposible.
es una paciente esquizofrénica, que está en brote psicótico. ¿Mm? Vamos a ver cómo eso se le agregan algunas otras cosas, como por ejemplo revisores consultes. ¿Qué significa eso? Usar como palabras raras. Esto es pensamiento disgregado. Y esto es una de las cosas que es bien importante saber reconocer, porque el pensamiento disgregado es un síntoma muy evidente de que estamos en presencia de un cuadro esquizofrénico. ¿Mm? Pensamiento disgregado. Bueno, cuando el pensamiento disgregado ya es máximo, se habla de jergafasia o ensalada de palabras. ¿Mm? Ya definitivamente las frases no están construidas siguiendo una sintaxis ordenada, ¿Mm? Y el discurso está completamente desordenado. Por ejemplo, jugaríamos, al igual tendríamos para José necesidad a un cuento ahora de él. O sea, aquí incluso las conexiones gramaticales, digamos, la gramática, la redacción, está completamente perdida. Eso es un ejemplo. Todo esto son sutilezas que han ido estableciendo los psiquiatras en general, pero en la clínica efectivamente es difícil hacer ciertas distinciones. ¿Mm? Como por ejemplo el pensamiento incoherente. Es difícil separar el pensamiento incoherente del pensamiento disgregado. Este es un pensamiento completamente anárquico. La persona salta de un tema a otro sin control, selección ni jerarquización. ¿Mm? Se dice que cuando la persona está así de incoherente, es propio de los cuadros de compromiso de conciencia. A ver, no hemos visto todavía la psicopatología de la conciencia, después lo vamos a ver. Pero justamente cuando tratamos de separar, por ejemplo, la persona está psicótica, pero con compromiso de conciencia, o sin compromiso de conciencia, como por ejemplo está psicótica a raíz de la intoxicación con droga, y hay pérdida, hay alteración de conciencia, y la persona habla de manera incoherente. Ahí tendríamos a pensar que es un pensamiento más incoherente que disgregado. El disgregado lo asociamos más a la esquizofrenia. Aquí vamos a tener que ver después el tema de la psicopatología de la conciencia, que esto es lo que hace finalmente la diferencia. Y es una cuestión que es importante reconocer en términos diagnósticos, más que si es pensamiento disgregado o incoherente, porque la verdad es que a veces se parecen muchísimo. Bueno, aquí la para-respuesta ocurre cuando se le pregunta algo a alguien y la persona contesta completamente otra cosa, que no es pensamiento tangencial, es mucho más que eso. Por ejemplo, una persona que llegó con un intento de suicidio al Hospital Psiquiátrico de Santiago, tratando de tirarse por una ventana, le preguntaron qué pasó. Él respondió, es que los pajaritos son lindos y livianitos cuando vuelan. Esta fue su respuesta, preguntarle qué pasó. O sea, definitivamente eso es una para-respuesta. Yo le estoy preguntando a la persona, en el fondo, ¿qué pasó? Que se quiso tirar de la ventana y dice que los pajaritos son lindos, son livianitos cuando vuelan. ¿Ah? Y nos saltamos a otra cosa, ¿ah? Que es el pensamiento restringido o pobreza de pensamiento. Esto es una cuestión que es bien difícil de distinguir del pensamiento enlentecido, o sea, de la bradipsiquia. Pero en el fondo, la persona le falta de idea, es como que repite una o dos cosas, tiene un pensamiento tremendamente limitado, solo se refiere a una o dos cosas, no sale de ahí. Uno le hace una entrevista, le pregunta por la familia, le pregunta por su trabajo, le pregunta por el pasado, le pregunta por un montón de cosas, y la persona, de alguna manera, que no es lo mismo que perseveración, no tiene otras ideas. Y eso se da básicamente en pacientes ya bien deteriorados. Deteriorados por un cuadro orgánico cerebral, es decir, personas que ya
su cerebro tiene un nivel de disfuncionalidad importante, o personas que ya son psicóticas de muy largo aliento. ¿Mm? No es el psicótico en un primer brote, por ejemplo, sino que son personas que ya tienen una historia de psicosis y se van deteriorando. A medida que los psicóticos, si no son tratados, pasa el tiempo, se van deteriorando. ¿No? Y se les va empobreciendo el pensamiento. Esto es otra cosa, la perseveración. ¿Ah? Son las personas que se quedan pegadas. ¿Ah? La persona repite una y otra vez una frase. En general, la perseveración es un síntoma de deterioro, y no solo perseveración en términos de pensamiento, sino que es el pensamiento perseverante, pero también movimiento perseverante. ¿Mm? La persona repite una palabra, una frase, y la repite, la repite, la repite. Se queda pegado en lo mismo. La perseveración es un ejemplo de deterioro cerebral. Por eso se da en personalidad epiléptica, un nombre que ya prácticamente no se usa, pero que en el fondo significa personas cuya personalidad ha sido alterada por una historia de epilepsia no tratada. ¿Mm? Y lo que se va produciendo es un deterioro cerebral, la epilepsia no tratada. ¿Mm? Y también a los cuadros esquizofrénicos crónicos, que también, en el fondo, lo que se produce es deterioro. O sea, a medida que los pacientes se deterioran, se producen síntomas como la perseveración y como el pensamiento restringido o pobreza de pensamiento. ¿Mm? Empobrece el pensamiento, se reduce la cantidad de ideas, la cantidad de palabras, ¿Mm? Y también la persona empieza a repetir, a quedarse pegada en una idea, o en una palabra, incluso o en una frase. Eso es propio de los deterioros orgánicos. ¿Mm? Por ejemplo, durante una entrevista, una señora dice que está preocupada porque cuando venía había un choque en la carretera. Eso dice. Entonces, Juanita, ¿y usted cómo se ha sentido? Bien, pero me pregunto cómo están los familiares fallecidos. Los fallecidos. Después te pregunta, sí, bueno, pero y cuéntenme en la semana no sé qué. Y vuelve a ese tema. Y usted le cambian el tema y le dicen, bueno, ¿y se tomó los remedios? Oiga, ¿y cómo estará la gente y el choque? Y vuelve al choque, y vuelve al choque, y vuelve al choque. ¿Mm? En este caso, además, es un caso que estuvo 2 días pegada. ¿Ah? Eso es un ejemplo de perseveración, y es una paciente que ya tiene un deterioro orgánico cerebral importante. ¿Mm? Ya. Otros elementos menores, los bloqueos. ¿Ah? Todos tenemos bloqueo, a todos de repente se nos va la idea, nos desconcentramos y después no podemos retomar el hilo de la conversación. Pero la mayoría sí podemos, digamos, volver y decimos, perdona, me distraje, y podemos volver. Acá estamos hablando de personas que es como que el pensamiento se le para. ¿Mm? Como que el pensamiento se paraliza y la persona no puede volver. Y pasa a veces, por ejemplo, en entrevistas con psicóticos, que uno está hablando de algo y está hablando más o menos bien, y de repente se produce un bloqueo y la entrevista no puede seguir. ¿Mm? Lo mismo, lo de la mente en blanco. ¿Mm? Hay personas que refieren que la mente le queda en blanco, ¿eh? Que no tiene pensamiento. Y no es una metáfora, como cuando nosotros decimos que no, en este momento no estoy pensando en nada. ¿Mm? Sino que efectivamente es como que la mente se quedó sin pensamiento, se le fueron los pensamientos, en el caso de un psicótico. Profe, ¿Sí? tengo una duda, pero si es una persona en ese estado, ¿es consciente? Y es consciente, no hay pérdida de conciencia. Sí, la persona a ver, no es como que la persona se desmayara o que se le tuviera una alteración de conciencia, digamos. No es que la persona esté soporosa o en coma, sí es consciente, está consciente. De hecho, escucha.
¿Sí? Sí, gracias, profe. Ya. Este es otro tema, lo que se llama el pensamiento ambivalente. Aquí es cuando se pierde el principio de no contradicción. ¿Mm? Miren el ejemplo, dice, me siento tan triste de esta soledad que solo espero poder descansar un rato de tanta visita. ¿Ah? O sea, la persona en una misma frase dice una cosa y lo contrario. Ahora, siempre todas estas cuestiones hay que evaluarlas a ver cómo la persona reacciona cuando yo le pregunto. Por ejemplo, si yo le digo, esta persona dice, me siento tan triste de estar sola, pero solo espero descansar un rato de tanta visita. A ver, ¿cómo es eso, Juanita? No la entiendo. ¿Usted se siente muy sola o se siente que hay demasiada gente y le gustaría estar sola? Si la persona reacciona y dice, no, 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 es que me enredé, bueno, eso no es una psicosis. Pero si la persona nos mira con perplejidad como diciendo, bueno, si lo que estoy diciendo es obvio, probablemente estamos hablando de una psicosis, donde lo que se rompe ahí es el principio de no contradicción. ¿Mm? Estoy tan triste de ser feliz, eso podría ser una frase poética. ¿Mm? Pero en ese caso sería una metáfora, en este caso no es una metáfora. No hay que confundir con la ambivalencia. La ambivalencia significa tener sentimientos opuestos frente a un mismo objeto. Yo puedo amar y al mismo tiempo odiar a una persona. Eso se puede, y eso no es ser psicótico. Probablemente la mayor parte de nuestros sentimientos son ambivalentes. ¿Mm? Trata de algo más bien, insisto, que lo que rompe es ese principio lógico de no contradicción. ¿Mm? Eso es lo que llamamos pensamiento ambivalente. Ya. La condensación. ¿Mm? Cuando ustedes estudiantes de Rorschach van a ver algunos de los fenómenos que vamos a ver ahora. Y uno de ellos es la condensación, ¿no? Que también es típico de cuadros psicóticos y que lo que significa es que se funden conceptos, se juntan conceptos. Mire, por ejemplo, un paciente a preguntarle su profesión dice, soy mústico. ¿Ah? En vez de decir soy músico y poeta, dice soy mústico. Crea una palabra nueva, es lo que se llama un neologismo, pero es un neologismo donde junta dos cosas. ¿Mm? Es una fusión de dos conceptos. ¿Mm? La contaminación también es fusión, pero ahora se produce una palabra absurda e incomprensible. Aquí soy mústico, incluso podría ser hasta un juego de palabras. Aquí no es comprensible. Por ejemplo, el espermatolito del sombrillero es el que me tiene en yegulá. ¿Mm? Al preguntarle a una paciente qué es lo que le pasa, ella responde esto. El espermatolito, está juntando sílabas, esperma, tolito, sombriguero, me tiene en yegulá, como a lo mejor yegua, no sé, pero esto es un ejemplo de contaminación. ¿Mm? Y bueno, todo esto cabe dentro de este capítulo que se llaman los neologismos. ¿Mm? Eh, por supuesto, todos podemos crear neologismos. El lenguaje a cada rato está creando conceptos nuevos. ¿Mm? Por eso es que es bien importante el cómo uno hace una entrevista clínica. ¿Mm? Los neologismos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un paciente psicótico, al paciente le generan sentido, el paciente le parece que es una cuestión obvia, pero nos parecen absurdos a nosotros. ¿Eh? Entonces, los neologismos son inventos de palabras. ¿Mm? O sea, por ejemplo, yo voy a clase y en vez de llevar mi cuaderno, llevo qué sé yo, eh, supongamos que tengo clases de contabilidad y llevo mi cuanterno. Llevo mi cuanterno. Eso es un neologismo hecho por condensación. ¿Mm? Es un tipo de neologismo.
onomatopoiesis es una cuestión que nosotros hacemos, se crea un neologismo en base a la traducción al ruido que alude. Nosotros lo hacemos a cada rato, lo hacemos con los niños, ¿no? El guau guau, por ejemplo, se le dice al perro, qué sé yo, el rum rum o el papú al auto. Pero aquí esto se da dentro de un discurso distinto. ¿Ah? ¿Ah? El clac clac, el run run. Esto se puede dar en el lenguaje cotidiano y nosotros hacemos esas cosas. El tema es cuando esto, de alguna manera, se da dentro de un contexto de comunicación donde no tiene ningún sentido. Además, eso es un neologismo por onomatopoiesis. Entonces, no, doctor, yo venía en el a la entrevista. Por ejemplo. Eso es un neologismo por onomatopoiesis. Otro tipo de neologismo son los metónimos, que se usan términos aproximados, pero no son los típicos. Parece como que la persona hablara mal. Por ejemplo, me siento resonante de todo lo que hablan. Cuando digo que me siento resonante, es decir, siento que yo resueno con lo que hablan. Podría decir, siento que todo me afecta, es una manera de decir siento que todo me afecta, pero ahí yo estoy inventando una palabra, resonante. Por supuesto, todo esto hay que evaluarlo en función de la cultura del sujeto, del lenguaje habitual que usa. Muchas veces hay personas que usan metónimos, pero en realidad no es un neologismo, sino que las personas hablan mal. Estamos, qué sé yo, muchas veces la persona en vez de decir que va a comprar un balón de gas, compra un galón de gas. Bueno, pero eso es parte de su lenguaje nomás, porque habla mal. Cosas así. Un metónimo, pero no es un neologismo, no es una creación propia del sujeto. Bueno, y asociación por consonancia. Por ejemplo, esto está en la poesía, dice, en la mañana cuando me levanté quise tomar té de la tetera, porque el que persevera aloe vera, verdadera locura de amor. Eso podría ser un juego poético. El tema es que cuando eso se da en una entrevista clínica, a propósito de alguien que está intentando responder algo que se le fue preguntado, eso es un tipo de asociación por consonancia. Eso no es un neologismo, sino que es una manera de asociar, prácticamente asociar por palabra. Entonces, no quiero seguir porque es mucho y quiero entrar la próxima clase, vamos a seguir con el pensamiento. ¿Qué es lo central de acá? ¿Qué es lo central? Primero, cada vez que yo converso con alguien en una entrevista, parte del examen mental es poder evaluar el pensamiento. En este caso, evaluar ¿qué? Que hemos visto hoy, la velocidad y la lógica secuencial del pensamiento. La velocidad, como ya vimos, saber si la persona está pensando más rápido de lo normal, está taquipsíquico o ideofugal, o está pensando más lento de lo normal, en cuyo caso ya está bradipsíquico, y si ya es severo, uno diría que la persona ya tiene una inhibición en el pensamiento. La velocidad de cómo la persona está pensando, si hay una alteración en la velocidad, nos hace sospechar de que estamos frente a un trastorno afectivo, es decir, del lado de la manía o la depresión. Ahora, respecto de la estructura del pensamiento, aquí qué cuestiones son las más relevantes. El tema de la lógica del discurso, la orientación finalística. Y aquí separamos aquellos problemas
que tienen las personas para ir al grano y abundar en detalle, perderse en detalle, o un pensamiento concreto donde a la persona le cuesta abstraer, eso es más bien propio de cuadros de deterioro. Deterioro por una psicosis avanzada, deterioro por una demencia, deterioro por una historia de alcoholismo importante, etc. O por un accidente vascular. Y ahí tenemos el pensamiento básicamente detallista y el pensamiento concreto. Esos dos son súper importantes de saber reconocer e identificar. De hecho, son de las cuestiones, junto con la perseveración, que uno evalúa en pacientes donde hay sospecha de un cuadro orgánico. Y lo otro tiene que ver con la lógica del discurso, la lógica, la conexión entre las ideas del discurso, ante la sospecha de que haya un cuadro psicótico, especialmente un cuadro esquizofrénico. Y ahí lo clave es ver el nivel de disgregación del pensamiento, que va desde un pensamiento laxo hasta un pensamiento ya disgregado. Aquí lo teníamos. Teníamos pensamiento laxo, pensamiento disgregado, hasta la ensalada de palabras. Y también otra cosa que es bien importante es la presencia de neologismo. Eso es una cuestión, perdón, que me salté. Eso es una cuestión que también es bien importante estar atento. El uso de neologismo, la forma como se usan las palabras. Que si hay definitivamente disgregación del pensamiento, es decir, un pensamiento desorganizado, hay presencias de neologismo, aun cuando no hay evidencia, por ejemplo, de alucinaciones, yo tendería a pensar que estamos frente a un cuadro esquizofrénico. Entonces, esas son, haciendo una selección, cosas que ustedes tienen que saber reconocer. Por supuesto, tienen que aprenderse todos estos nombres, es parte del lenguaje que ustedes van a manejar el día de mañana en cualquier centro de salud. Todo esto que hemos visto, pero para mí lo más relevante es esto que yo les acabo de nombrar, la presencia de neologismo y la presencia de alteraciones en las conexiones lógicas del pensamiento, del tipo de pensamiento disgregado, porque eso nos va a hacer sospechar de una psicosis. Yo preferiría... Profe, una Dime. consulta. Sí, sí. Son